los Hebreos y el tema para hoy es la palabra de su poder. La palabra de su poder. Porque Jesucristo lo sustenta todo con la palabra de su poder. Una vez más, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo último que vimos es que el Señor Jesucristo fue constituido heredero ¿de qué? De todo. Heredero de todo. Y cuando leemos en contexto la Escritura, sabemos que todo es todo lo que está en los cielos y en la tierra. El Señor todo lo reunió en Jesucristo, porque todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. Y el Padre coloca todo bajo sus pies y lo pone como cabeza sobre todas las cosas a su cuerpo, la cual es su iglesia. Eso lo dice la palabra. Pero hoy vamos a ver cómo el Señor, siendo heredero, ahí no termina la tarea, porque Él paga el precio de la redención, y dice la palabra que se sienta a la diestra del Padre. Pero Él se sienta a la diestra del Padre, ¿para qué? Dice Hebreos 1:3, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Se sienta a la diestra del Padre para sustentar todas las cosas. Él recibe un título supremo. Es el Señor de todas las cosas. Dice que no hay otro nombre dado a nadie. Él está por encima de los nombres. Él está por encima de todo. Y siendo el heredero de todo, ahora su tarea es sustentar. El término sustentar es un término griego que da la idea de tomar algo en las manos, sostenerlo, soportarlo, llevarlo, administrarlo, y mientras lo tiene o lo traslada, provee para que permanezca y se conserve, o para que cumpla un propósito. Todo eso significa sustentar. Es tomar algo, sostenerlo, llevarlo, y mientras lo lleva para que cumpla un fin, proveerle todo lo que necesita para que llegue y cumpla aquello para lo cual fue creado. Pero aquí dice que Él sustenta todo. El término equivalente en hebreo es kul, pero con K, kul, y significa también abastecer, alimentar, llevar a cuestas, soportar, sufrir. Es prácticamente lo mismo que el término griego fero para sustentar en griego. Entonces fíjese cómo el Señor es responsable. ¿Qué es el Señor? Responsable. Porque Él recibió una herencia, pero la sustenta. La sustenta, es responsable. Usted sabe que un padre en un hogar debe ser responsable, o sea, toma la carga, lleva el hogar, lo sostiene, lo defiende, lo administra, le provee. Al primer Adán le fue entregada en sus manos la tierra, la administración de la tierra, de todo lo natural, desde su hogar hacia arriba. Sin embargo, Adán no supo sustentar. Y aquí vuelvo a recordarles algo que siempre que tengo la oportunidad lo digo. Este planeta, después de haber sido creado, organizado por Dios, ordenado, Dios, Él se propuso ponerlo en las manos de alguien
el ser humano, lo entregó en las manos de Adán y Eva para que los sustentaran. Él le dijo, les doy la tierra para que señoreen en ella, y Adán no fue capaz. Todo lo que está pasando es responsabilidad del ser humano. Nosotros no podemos seguir pensando que Dios nos está castigando, que claro es que mire Dios, no, le echamos la culpa a Dios. No aceptamos que no hemos manejado las cosas bien. Este planeta se está acabando no porque Dios lo quiera acabar, es porque el ser humano todos los días lo destruye. ¿Ve? A todos nos gusta el coche, pero ¿qué hace el coche? Destruye el medio ambiente. Entonces, ay, Dios nos va a acabar. No, uno mismo inconscientemente pone su granito de arena para que esto se acabe antes de tiempo. Uno tiene de pronto por Dios dada una edad a la cual morir, pero ¿qué hace uno? No se cuida. Entonces por lo general uno va a terminar muriéndose antes de tiempo. Que Dios me llevó, no, que yo me fui, porque no sustento mi vida. No soy capaz de administrar lo que Dios me ha dado. Fuimos llamados, entonces terminamos diciendo que la iglesia es heredera también de todo, porque es coheredera de Cristo, es decir, Cristo le participa la herencia a la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia con la herencia? Administrarla. Pero no sabemos ni pedir la herencia, ¿cómo la vamos a administrar? Si no sabemos qué tenemos, ¿cómo lo vamos a administrar? ¿Usted cómo sabe lo que tiene? Usted tiene que sentarse y echar papel y lápiz. Recibí tanto y comenzar a administrar. Y usted ahí va a saber qué tiene y qué está haciendo con lo que tiene. A veces la gente cree que no tiene, pero cuando se sienta a echar lápiz dice, uy, sí, Dios mío, uy, el mes pasado me dio Dios tanto, uy, ¿y dónde está? ¿Qué hizo con eso? Ay, no sabía que me gané. ¿Y qué pasó? Se acabó. Porque no tenemos espíritu de administradores como lo tiene el Señor. Porque una de las características de esta palabra en griego para sustentar es administrar. Somos herederos, pero tenemos que ser administradores. Amén. Nosotros mismos terminamos el domingo pasado viendo al hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo reclamó su herencia. ¿El Señor se la negó? No, el Señor se la dio. Él no la administró. Él fue y la malgastó. Y después de haberla malgastado y todo, vuelve al Padre. Y otra vez el hijo viene a tomar otra vez parte de la herencia. Dios, a pesar de que nosotros somos tan cabezones, Él vuelve y nos da otra oportunidad. ¿Has administrado mal? Sí, entonces Él dice, me levantaré, iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, me tiré la herencia, aquí estoy. El Padre lo recibe y otra vez le da el anillo, es decir, le da autoridad y entra a ser parte otra vez heredero. Dios nunca pierde los estribos, como decimos. Por eso es que Romanos 9:22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? El Señor, ¿qué hace? Aún con la gente que se porta mal, soporta con paciencia. Y soportar es parte de sustentar. O sea, aún la gente que va en contra de Dios, Dios lo sigue sustentando. Él no deja de ser responsable, porque un día cuando estén frente a Él, ellos no le pueden reclamar que les faltó algo por culpa de Él, porque Él se los proveyó todo. ¿Ve? Entonces cuando a la gente le va mal, uy, Dios lo está castigando. No, son consecuencias.
de su mala administración, pero no porque Dios dejó, porque Dios dice que Él siempre hará salir su sol sobre buenos y malos, y que Él hará llover sobre justos e injustos. Es decir, Él nunca dejará de sustentar lo que está en sus manos, que es la humanidad. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Dice, porque Él la fundó. Entonces, el Señor puede levantarse, venir a hacer uso de su poder, destruir instituciones, destruir gente, personas que hablan mal de Él, que hacen cosas malas, y el Señor no lo hace. ¿Por qué? Dice, porque Él tiene paciencia y Él está esperando que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan a Cristo. O sea, alguien que llegue con 120 años a la muerte y se presente delante de Dios, no puede decirle a Dios que Él no tuvo paciencia y que no lo esperó, porque lo esperó hasta los 120 y aún así no se arrepintió. ¿Qué quería? Otros 120. Él es paciente. Él siempre nos sustentará. El apóstol Pedro dijo, 1 de Pedro 5, 6, 7. 1 de Pedro 5, versos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él siempre tiene cuidado. ¿Cómo sustenta el Señor todas las cosas? ¿Cómo sustenta todas las cosas? Dice que sustenta, Hebreos 1:3, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjese que no dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra, ni con su palabra poderosa. Dice con el poder de su palabra. Porque yo he escuchado mucho ese término que dice, es que las palabras tienen poder. ¿Usted ha escuchado eso? Así como decimos, es que la oración tiene poder. Entonces, ¿por qué usted oró y no pasó nada? Las palabras tienen poder. Aquí no dice que Él sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Él dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. De su poder emana su palabra. No es al revés, no es que su palabra produce poder. Es su poder el que saca la palabra. ¿Cómo entendemos eso? ¿Por qué yo digo que no es que la palabra tiene poder? ¿Cuántas veces a usted alguien le debe algo y usted va y le dice, mire, hermano, mire, ¿qué pasó? Me ha quedado mal, ¿qué pasa? Entiendo que, hermano, el lunes le pago. La palabra tiene poder, ¿cierto? El lunes le pago. Usted tiene fe, usted cree, la palabra tiene poder. Claro, llegó el lunes, el martes, el miércoles. Entonces, bueno, pero usted no dice que la palabra tiene poder. ¿Dónde está el poder? ¿Cuántas veces el hombre no maltrata a su mujer? Y después va y le trae un ramo de flores y le dice, mi amor, perdóname, no lo quise hacer, aunque tú me provocaste. y le echa la culpa por debajo del cuerno. Le dice, pero mi amor, no volverá a pasar. Y hace así, pachuchito lindo, nunca más. La palabra tiene poder. Él le juró que ya no más. Pero ¿qué pasa cuando le da la chiripiol, que llega el fin de semana y otra vez? Claro, pero nosotros decimos que la palabra tiene poder. Pastor, sin falta el domingo voy a estar ahí en el estudio bíblico. La palabra tiene poder. No llegó. No dice que el Señor sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, sino con la palabra de su poder. ¿Cómo trabaja el Señor su palabra para sustentar todas las cosas?
Isaías 55, versículos 10 al 11. Todo el Señor lo hace. Fíjense que su palabra, ¿qué es? Sustentar es tomar algo, sostenerlo, soportarlo, llevarlo, cuidarlo, administrarlo, proveerle. Todo eso es sustentar, y dice con la palabra de su poder. ¿Cómo trabaja la palabra de Dios? Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Podemos decir eso de nuestras palabras? Podríamos tomar ese versículo y decir, no, porque mi palabra es así. Yo cuando digo algo, ¡pum! Dios trabaja con la palabra así. Él, por ejemplo, al ver la creación, Él tuvo una idea. Con esa idea comienza a plasmar un proyecto. Voy a crear. Y cuando traza el proyecto, entonces comienza a generar de ese proyecto un diseño. O sea, ya es como el constructor. Él tiene la idea, uy, este terreno está bonito, aquí se puede hacer algo, y dibuja. ¿Qué voy a hacer? Mire lo que voy a hacer este edificio. Después de tener los planos del edificio, comienza a trabajar para que vengan los recursos que hagan posible que eso que está dibujado se vea. Porque usted puede tener el dibujo muy lindo, el edificio más espectacular del mundo, pero si nunca va a tener la plata en la mano, eso se va a quedar en un dibujo lindo y ya. Pero Dios, Él cuando plasmó su idea, cuando la dibujó, comenzó a tener los recursos necesarios para comenzar a hacer, a crear. Y en Génesis 1, y dijo Dios. Y cuando dijo Dios, es porque ya tenía todos los recursos necesarios para que sea la luz, y la luz fue hecha. Eso no fue así que el Señor dijo, sea la luz, oh, y llegó el recibo de la luz. No, es que el Señor dijo, sea la luz, y ya Él tenía los recursos. ¿Qué son aquellas cosas que yo necesito para que se produzca la luz? Y cuando habla y la luz se produce, ya Él tenía todos los recursos. Cuando Él crea algún animal, dice que se produzca el caballo, Él tenía que proveer para ese caballo. ¿De qué material lo voy a hacer? ¿Cómo va a estar constituido? ¿Con qué lo voy a alimentar? Porque es un caballo, ¿y qué pasó? Se murió de hambre, no sabía qué darle. No, va a comer hierba, no se la va a fumar, va a comer hierba. Lo sustenta y le da propósitos. ¿Para qué sirve? Para llevar cargas, para llevar al hombre, para la guerra, todo eso Dios lo visionó. Hay un pasaje hermoso donde dice que Dios hizo a los caballos para la guerra. Dice que cuando ven que viene la guerra, dice que empiezan a zapatear y están listos, yo quiero pelear, dice, porque Él lo hizo con ese propósito. Él lo hizo con un propósito. Cuando Dios nos hizo a usted y a mí, ya había un plan, hay un plan trazado para su vida y para mi vida. Y en ese plan trazado, Él nos toma en sus manos, nos soporta, nos sufre, nos lleva, pero también nos sustenta, todo eso nos sustenta, nos alimenta, nos permite la vida y nos lleva porque Él quiere que nosotros lleguemos, y Él nos traslada hasta que cumplamos un fin, un propósito. Nada de lo que Dios hizo no tiene propósito, todo tiene un propósito. Todo tiene un fin. Usted ha escuchado la vida de Job. Job pasó por una dura prueba. Pobre Job. Sin embargo, de hecho muy poca gente se llama Job, ¿no?
En medio de la prueba, Job nos demuestra qué es lo que es perder la fe y tener conceptos errados de Dios. Yo tomaba muchos pasajes de la Biblia, de Job a veces, y hasta que un día leí que el Señor le dijo a Job que todo lo que sus amigos dijeron era mentira. Yo dije, ¿para qué uno va a citar todo lo que está en Job si hay muchas cosas que el Señor dice que lo que ellos dijeron es mentira? Y aun cuando él lo encara, porque está Job enfermo, está sarnoso, dice que con un perol se rascaba y todo le picaba, sarnoso. Se le habían muerto los hijos, había perdido el ganado, se le quemó todo. ¿Y qué decía el Job? Dios dio, Dios quitó. ¿Eso es verdad? No, eso es mentira. Dios no hizo eso. Claro que muchos tienen la teología de Job, ¿no? Ay, sí, Dios dio, Dios quitó. Sea alabado el nombre del Señor. No, si usted lee la Biblia, fue Satanás el que pidió permiso y fue y le hizo daño. Porque Dios no vino a robar, a matar y a destruir, ¿no? Yo tengo esa noticia. Y mire a qué grado llegó él, que un día la mujer le dijo, ¿sabes qué? Oh, maldice a Dios y muérete. ¿Por qué le dijo eso? ¡Ay, qué mujer tan mala, qué mujer tan... Uy, no, no, ella estaba en lo cierto. O sea, si usted cree en un Dios que lo tiene sarnoso y lo tiene sin nada, ya, maldígalo y muérase. O sea, como que diga, máteme y ya. O sea, ¿qué le puede quitar Dios a ese personaje? Ya no tiene nada. Entonces, ella lo que le está diciendo, si es cierto que es Dios el que le hizo todo eso, el que lo tiene así, pues maldígalo y muérase. Y así yo quedo libre y comienzo de nuevo mi vida. Me facilita las cosas. Pero eso como que lo pellizcó a Job. O sea, porque Job, oiga, ¿verdad? ¿No? O sea, Dios me quemó, ¿no? Entonces ahí fue cuando se enfrentó con Dios y el Señor lo frena y le dice, bueno, quédate quieto. Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos para crear la tierra? ¿Tiene fundamentos? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos? Cuando yo creé los animales y empieza a mostrarle cosas que creó que aún nosotros ni idea. Están ahí en el libro de Job. Y ahí fue cuando él se arrepiente de todo lo que dijo antes. Por eso es que yo digo que uno toma el libro de Job sin saber. Porque él dice, de oídas te había oído. O sea, nosotros a veces hablamos de Dios solo lo que oímos. Alguien dice algo y nosotros, ay, amén, ay, gloria a Dios. Sí, vea. La hermana, vea, Dios le dio, Dios le quitó. Es verdad, no, es falso, pero alguien le dijo, entonces, ay, amén. De oídas te había oído. Dijo, mas ahora mis ojos te ven. Y cambió su concepto de Dios. Dice, y yo sé que lo he perdido todo, pero aunque llegue al polvo, dice, del polvo tú me resucitarás. O sea, comenzó a entender bien que Dios era para hacerle el bien y no el mal. No sé qué pasó, pero de ahí tú me resucitarás. Amén. Ahí tuvo que reconocer. Dios tiene muchas palabras a favor suyo y sus palabras son para sustentarte. ¿Para qué son las palabras de Dios? Para sustentar. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él ¿qué? Te sustenta. Ahí está. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Justo entendemos que no es la persona buena gente, ¿no? Justo es aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo. Tienes cargas
¿Cuántos aquí tienen alguna carga, algún problema, situaciones, circunstancias? ¿Qué dice la palabra? Echa esa carga sobre el Señor y Él te sustentará. ¿Qué va a hacer? Todo lo que hemos aprendido. ¿Qué carga tienes? Llévala al Señor y Él tomará tu vida con esa carga, te sostendrá, te llevará, te proveerá, te alimentará, te cuidará hasta que llegues al cumplimiento de aquello para lo cual naciste. Amén. Él no nos ha abandonado. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos cuesta creer y nos cuesta orar correctamente, hablar, echar sobre el Señor las cargas. ¿Cuánto nos cuesta? A veces estamos en problemas y no somos capaces de sentarnos con Dios y hablar y decirle: esta es mi situación, susténtame. O sea, porque hasta el último momento queremos solucionar nosotros, no la palabra de su poder, sino nosotros. Lucas 18. Lucas 18 también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Quién dijo? El Señor Jesús. Oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? O sea, no clamamos de día, mucho menos de noche. Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y hay un pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Hallará fe? Sí tenemos nosotros la fe para creer que Dios nos sustenta, que Dios te dio un plan, un propósito, que Dios te diseñó y que Él va a cumplirlo, y que en la medida que tú te rindas y te pongas en la mano de Él, Él te va a tomar, te va a alimentar, te va a proveer, te va a dar todo lo que necesitas hasta que llegues a cumplir ese fin. Pero estamos dispuestos, porque cuando oramos Dios nos va a hablar, y cuando nos hable nos va a llevar a ser administradores. Porque siempre que tú vas al Señor con una carga, entonces Él te va a decir: bueno, ¿qué es lo que pasa? Me falta tal cosa. ¿Por qué? ¿Has tenido para tener eso? No, sí. ¿Y qué has hecho con lo que has tenido? No sé. Entonces el Señor empieza a decirle: bueno, ¿qué es lo que necesitas? Comienza por administrar lo que ahora tienes. Sea agradecido con lo que ahora tienes. Maneja bien lo que ahora tienes, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. Amén. Usted hoy está en las manos del que sustenta todas las cosas. Pero ese que sustenta todas las cosas, el universo, el planeta, todo lo que existe, también te puede sustentar a ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer. ¿Cuántas voces hay que te pueden decir que Dios se olvidó, que Dios no responde?
¿Cuántas voces? Pero si tú oyes la voz del Hijo, la voz de Dios, Él te va a proveer. Amén. Bueno, Señor, aquí estamos en tu presencia y te damos gracias, Señor. Queremos confiar cada día más en ti. Enséñanos a recuperar la fe en ti y en la palabra de tu poder, que podamos entender que en la medida que descansamos en ti, como dice la palabra, tú nos sustentarás, Señor. Ayúdanos a vivir cada momento sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, que no te has olvidado de nosotros. Enséñanos a ser agradecidos con lo que tenemos, a disfrutarlo y a administrarlo bien. Enséñanos a prepararnos en lo poco, Señor, para recibir lo mucho que proviene de tus manos. Ayúdanos a confiar en ti correctamente. Enséñanos a apagar aquellas voces que no hablan bien de ti, Señor, y que están erradas, y enséñanos a confiar verdaderamente en tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos vemos.